Ahí tenemos a Yeru. Estas son las grietas que se van formando y con los milenios pues se va disolviendo el agua y va creando estos pasillos. Esta sería la superficie. Por aquí se ve mejor. La pregunta... Y yo me pregunto, Yeru, da igual si es artificial o si es... Pues ser artificial es una auténtica locura. Imagínate todo esto creado, entonces todo el planeta sería artificial, quiero decir. Vamos a suponer que la teoría geológica es tal y como nos cuentan. Sí, porque como mínimo eso entiendo yo que es así. O sea, quiero decir que... Sí, sí. ¿Y qué tiene? ¿Y tú crees que eso o sea, estas, digamos, anomalías geológicas o estas particularidades geológicas provocan un cierto tipo de energía o favorecen cierto tipo de energía y por eso los antiguos hicieron en este tipo de sitios sus santuarios, sus lugares sagrados, etcétera? Yo lo expondría más al revés, es decir, que los factores que influyen en el terrorismo de un lugar condicionan la morfología del lugar y el desgaste y la erosión. Entonces, hay veces que tú te pones a estudiar, por ejemplo, este perfil de acantilado, entre comillas, ¿no? Te pones a estudiarlo y buscas líneas, sobre todo líneas en este caso, Sí. y Harman, Curry, y vas a ver que muchas veces coinciden las formas. Sí, sí. Hay solapamientos de la forma del borde, por ejemplo, con el paso de determinadas líneas. Entonces, eso sí lo he comprobado y me he dado cuenta que las líneas influyen en la erosión de los lugares. Sí. Y luego... Al fin y al cabo la energía es antes que la materia. Sí, sí, sí. Por lo tanto, la materia en cierto sentido se adapta cuando se crea o se modifica, se adapta a la energía que ya hay. Sí, está expuesta a ella, en el fondo es moldeada por esa energía. De la misma manera que nuestro cuerpo físico está moldeado por nuestro cuerpo vital, energético o etérico, como prefieras llamarlo. Y viceversa, como que dice el principio del Feng Shui, que dice la energía crea la materia, pero la materia modela la energía. Sí, yo creo que hay una retroalimentación ahí, sí. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo físico nuestro es un cuerpo vivo, un cuerpo etérico que está dentro de nuestro cuerpo físico. Entonces, claro, hay que compararlo con el mundo mineral, igual es un pelín arriesgado o forzado, pero yo, por ejemplo, mi cuerpo físico, si yo lo trabajo haciendo ejercicio, con la higiene postural, etcétera, etcétera, eso va a influir en mi propia energía. De la misma manera que mi propia energía va a influir en el estado de mi cuerpo físico, y entonces ahí estamos de acuerdo. Cuando yo me pongo a pensar en esto que planteas, pero del cuerpo físico mineral, que no tiene un cuerpo etérico dentro del mineral, sino que el cuerpo etérico de los minerales los rodean. Es una capita muy fina que rodea los minerales, es lo que sentimos cuando tenemos minerales con nosotros y tal. Bueno, sentimos cuando nos paramos a percibir y vamos ejercitando para sensibilizarnos en esa línea, ¿no? Entonces, si yo me planteo una roca tiene su cuerpo etérico que lo rodea y es la parte energética de la roca. Entonces, la roca de por sí, la influencia que puede tener sobre la energía del lugar es mucho más limitada que la influencia que puede tener nuestro cuerpo físico sobre nuestro cuerpo vital o energético, ¿no? Que están integrados, digamos, uno dentro de otro, ¿no? Sí, el cuerpo etérico hoy en día coincide con nuestro cuerpo físico. Antiguamente el cuerpo etérico se sabe que estaba más suelto, más despegado más allá de nuestra piel, y eso es lo que precisamente permitía que existiese la clarividencia atávica, es decir, hay una parte de mí que va más allá de mi cuerpo físico y que además es una parte muy perceptiva, muy sensible y que se relaciona con todos los campos energéticos, ¿no?
Entonces en el pasado sabemos que existía clarividencia atávica, venía dada, no era una conquista humana, venía dada, de la misma manera que viene dado que la mamá sienta a su hijo cuando no está bien, incluso a miles de kilómetros, lo siente, ¿no? Sus cuerpos energéticos, si el niño es joven, están unidos todavía, ¿no? Luego cuando va pasando el tiempo, se pierde esa conexión energética entre madre e hijo, ¿no? Pues de la misma manera pasaba en la evolución del ser humano, ha sucedido que el cuerpo etérico ha ido penetrando en el cuerpo físico y paralelamente a este acontecimiento es cuando hemos ido entrando también en un proceso más materialista, pero al mismo tiempo en un proceso de individuación, en el que hoy en día se podría decir que estamos en el punto de inflexión, hemos llegado a la parte más profunda de la materia, a la forma de pensar también más materialista, pero y también podríamos decir egoísta, pero al mismo tiempo el que esto suceda ha permitido que la individualidad se acentúe. Entonces ahora vamos a hacer el movimiento inverso, pero habiendo obtenido una individualización, ¿no? Como ahora sí somos individuos, formamos parte de un clan, pero no solo formamos parte de un clan, por encima de ello está mi individualidad completa, ¿no? A veces yo pongo el ejemplo ese que es muy sencillo y muy gráfico, ¿no? Hoy en día, ¿quién de nosotros con su pareja pide la mano a su familia? Nadie. A mí me da igual lo que piensen los padres, ¿no? Si yo estoy bien con ella, con él, con quien sea, y están bien conmigo, yo no necesito pedir la mano a nadie. Eso es ajeno a mí, a lo que yo soy, ¿no? Y ahí se ve como, con detalles de estos, se ve más claro cómo hay un proceso de individuación. O sea, en el fondo, lo más interesante que puede darse a nivel espiritual, entiendo yo, y cuando digo espiritual, que es un término muy manido, me refiero a todo lo que tenga que ver con la conciencia y con el amor. Entonces, lo más avanzado en la Tierra son aquellos seres que están capacitados para tener una conciencia individual. Es lo más evolucionado que hay. Al mismo tiempo, eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad con todos aquellos seres que no tienen una conciencia individual. En el fondo, los perros y los humanos se llevan genial y hacen un equipo, forman un pequeño clan. El perro se pone al servicio, en la toma de decisiones se pone al servicio del yo humano, porque el mundo animal no tiene un yo individual, tiene un yo colectivo. O sea que el yo de los perros es un único yo para todos los perros y no está, esa individualidad no está dentro de la individualidad de un perro, ¿no? Entonces el perro congenia muy bien con la individualidad humana y muchos animales, porque el humano sí tiene un yo y se completa. El perro y los animales en general perciben algo en el ser humano que ellos no poseen y respetan. Oye, qué buena estancia aquí al lado del arco y mira qué efecto más bonito hace el sol, ¿eh? Sí. Hace lo que siempre hablamos, el pene entrando en la concavidad. Sí. Mira, aquí en la cámara se ve muy bien, mira. Mira la cámara. Y que hay también plantas medicinales, por supuesto hay mucho alimento para los sentidos, ¿no? Y ahora mismo estaba pensando lo siguiente, instintivamente o más que instintivamente, a voluntad he visto la lavanda y me ha apetecido tocarla y por supuesto olerla, ¿no? Entonces cuando tú te relacionas con un olor, te estás relacionando con una cualidad o con unas cualidades. Entonces en la apariencia también está la esencia. Por eso es interesante fijarse en la fenomenología también desde lo físico, desde la forma, desde lo material, pero luego complementarlo con todo lo que tenga que ver no solo con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, que es lo que nos cuesta en esta época y es lo que nos toca desarrollar más, ¿no? Entonces yo cuando inhalo
el olor por ejemplo, de esta lavanda, ese olor yo lo puedo meditar, es un acto que yo lo puedo meditar, poniendo mi fuerza de atención en el proceso, ¿no? E intentando no introducir nada en la experiencia propia, sino dejando que el propio fenómeno se exprese en mí. Y yo me limito a observarlo con mucha atención, ¿no? Entonces, todo lo que es trabajo con la fuerza de atención es ejercitación meditativa. Entonces, cuando yo huelo, por ejemplo, la lavanda, ese olor va a tener unos efectos sobre mí. Y además, ese olor va a seguir dentro de mí un recorrido en el cuerpo. No todos los olores siguen el mismo recorrido. Y se puede tomar como un poco subjetivo. Pues yo lo he sentido, me penetra por la nariz, es como que sube al frontis y de ahí irradia por los lados. O lo noto en X parte del cuerpo, es como una dinámica de movimiento, ¿no? En este caso estamos prestando atención a esa parte, ¿no? Y te vas a dar cuenta que los diferentes olores tienen movimientos muy diferentes dentro de nuestro interior. Y no solo a nivel de movimiento, pasan muchas cosas por la interacción con esas cualidades. Entonces con el mundo mineral pasa lo mismo, ¿no? El mundo mineral tiene energía que le envuelve, es una capa finita y es sutil. Entonces, en la medida que yo me voy sensibilizando, soy capaz cada vez de percibir mejor o más esas cualidades que son sutiles, ¿no? Hay gente que es mucho más sensible, pero el potencial es para todos, ¿no? Se puede desarrollar. Entonces, cuando medito en un mineral, van a pasar una serie de fenómenos que son, aparte de poder considerarlos cuantitativos, va a haber una parte de toda esa fenomenología que es cualitativa. Me voy a relacionar con cualidades, y son cualidades sutiles, y me va a permitir establecer diferencias entre un tipo de mineral y otro tipo de mineral. Cada uno me va a aportar diferentes cosas. Entonces, tenemos en la Tierra un montón, una barbaridad de elementos con los que ejercitar nuestra sensibilidad, trabajar con la fuerza de atención y al mismo tiempo beneficiarnos de ello. Antiguamente, antes hablábamos de que el cuerpo etérico del ser humano estaba más desprendido del cuerpo. Eso permitía que, por ejemplo, cuando encontramos una especie que no conocemos, en este caso vegetal, yo sea capaz de percibir si esa especie es venenosa, si la puedo ingerir, si no, y muchas más cosas, ¿no? Sobre todo en la antigüedad la gente no se suicidaba probando cosas. Como con la ayahuasca, ¿no? Que es la mezcla de dos plantas de las que hay miles de especies todas venenosas. A ver cómo a base de prueba y error se hubieran exterminado. Claro, no tiene mucho sentido y los humanos no somos tan tontos como para hacer eso. Bueno, hay de todo, hay que señalarlo, pero bueno, la excepción no la tendríamos en cuenta, no sería representativa, ¿no? Entonces es una cosa que a mí me llamaba la atención, cómo descubrían los antiguos qué cosas se podían comer y qué no, porque te puedes encontrar muchas cosas nuevas y más si te mueves de sitio, ¿no? Así que esa capacidad perceptiva ya estaba inherente en el ser humano y muy acentuada gracias a ese desprendimiento no, que estaba fuera del proceso. Como ahora lo tienen los animales que sí tienen esa capacidad instintiva de saber qué planta le sienta bien y qué planta mal. Exactamente, cuando tú observas a determinados animales como pueden ser las vacas, te vas a dar cuenta que las vacas son muy selectivas en muchos aspectos con lo que ingieren, desde el agua hasta las plantas que comen, ¿no? Porque vas a ver cómo van rumiando y van a respetar algunas plantas que no van a tocar. Igual no las tocan en ese momento, pero igual cuando lo necesiten se van a acercar porque saben que son medicinales, no en términos intelectuales como yo estoy hablando ahora, sino de una manera más instintiva, y van a saber cuándo tomarse determinadas flores o cuándo no tomar determinadas plantas, ¿no? No son tan tontas. Sí que es verdad que las ovejas a veces meten la pata y se comen plantas que no son buenas para ellas o que las pueden matar. Pero bueno, las ovejas la verdad es que en ese sentido son un poco torpes. Las ovejas se llevan muy mal. Tachamos oveja como animal para reencarnarme. Nos vaya. Al cacharán. En realidad el arquetipo humano contiene todos los elementos
que existen en la Tierra. Somos una composición de todos los elementos, ¿no? Tenemos un cuerpo físico y eso lo tenemos en común con el mundo mineral, que tiene un cuerpo físico. Tenemos un cuerpo etérico que regula nuestro metabolismo, crecimiento, etcétera, muy sabio, y eso lo tenemos en común con las plantas, que además de tener un cuerpo físico, tienen un cuerpo etérico interno. Dentro de la planta está el cuerpo etérico, en la piedra está fuera. Luego, con respecto al mundo animal, nosotros tenemos un mundo anímico, emocional o astral, como se prefiera llamar, y eso también lo tenemos en común con los animales. Los animales tienen emociones como nosotros, tienen sistema nervioso circulatorio, y eso nos iguala a ese nivel. Y ese cuerpo anímico es interno en el ser humano, es interno en los animales, pero en las plantas ya es externo y en las piedras también. Luego, nosotros disponemos un cuarto estrato, que es el yo. El yo, mucha gente se refiere al yo como la parte egoica, pero afino el concepto aclarando que cuando yo hablo del yo con mayúsculas. El yo, podría ser lo más parecido al alma, ¿no? Al concepto cristiano de alma, ¿no? El alma tiene más que ver con el cuerpo anímico astral. Es diferente el alma que el yo. Vale. El yo entonces sería un poco el super yo de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, ¿no? Que cuando hablaba de... Sí. Ese yo que es la individualidad, ¿no? O sea, la individuación. Exacto. Él llamaba individuación. Sí. Ese yo es lo único que es mío, que no he heredado. Es lo único que yo no he heredado. Es lo que yo traigo. Y lo que me llevo. No me llevo otra cosa. Entonces es un yo con mayúsculas, por decirlo así. Entonces, en ese yo está la capacidad de autoconsciencia, la capacidad de amar y otras muchas capacidades, ¿no? Y la posibilidad de libertad también. Por supuesto, libertad, responsabilidad va de la mano. Ese es el yo al que me refiero. Entonces, nosotros tenemos un yo, pero los animales no tienen un yo individual, tienen un yo colectivo. Sí. Para que me entiendas, si yo a través de una pared hago 5 agujeros, tú a mí no me ves, pero yo meto la mano por esos 5 agujeros, meto los dedos y tú ves 5 dedos. Y si observas, te das cuenta que esos 5 dedos pertenecen a una misma cosa. Esa misma cosa sería el yo. Sí. El yo animal, en este caso, ¿no? Todos los leones, aunque tienen matices y peculiaridades diferentes entre sí, tienen en común un montón de cosas. Y tienen un programa ya definido, tienen sus funciones definidas, están especializados en todas esas funciones que dispone el yo colectivo de los leones. Los gatos, todos los animales, ¿no? En nuestro caso, el yo es individual. Entonces, nuestro yo es lo más parecido al mundo espiritual, a la conciencia espiritual, a la autoconciencia al mismo tiempo, ¿no? O sea que es como un juego en el que se ha dado lugar a partir de muchas capas para que finalmente pueda haber organismos biológicos que sean capaces de sostener un yo, un espíritu. Esto vamos, a mí me resulta muy interesante. Claro. Tiene mucho que ver con la antroposofía, ¿no? Lo que me estás contando. Sí, claro, yo tengo mucha influencia de la antroposofía porque, aparte de la admiración que pueda sentir por Rudolf Steiner, pues en su momento me involucré mucho con ella, con la antroposofía y en general, y especialmente con la pedagogía Waldorf, que es una de sus ramas, que es como yo conocí la antroposofía, ¿no? Y justo ahí convergen casi exactamente igual, luego se separan, pero creo que justo en ese punto convergen antroposofía y teosofía de Blavatsky. Lo que pasa que luego ya, digamos, la evolución del espíritu a la materia. Lo que pasa es que ya luego Steiner se separa. Sí, Steiner se separa porque hay una serie de vicisitudes, o digamos que hay que pensar que Steiner, dentro de lo que él viene a hacer y lo que está promoviendo e investigando, él se junta con el movimiento teosófico porque es lo más parecido o donde él puede expresar determinados conceptos y contenidos en esa época.
Claro. La teosofía tiene mucha influencia de terminología hindú y demás, Sí, sí. porque no existían determinados conceptos para referirse a determinadas cosas. Claro. Entonces se apoyan en conceptos de otras culturas que se aproximan a ese concepto, ¿no? Sí, sí. Y se utilizan esa terminología. Steiner se desvincula del movimiento teosófico por varias razones. Por un lado, porque él viene a hacer su propia misión y él viene a traer cosas que la teosofía no ha incluido todavía, aunque están próximas, ¿no? Están próximas. Y bueno, a mí me ha interesado, en resumen, la antroposofía, porque he encontrado en la pedagogía Waldorf y la antroposofía en general la concepción más profunda del ser humano y del mundo. Los huesos siempre representan estructura. Y cuando flaquea la estructura en la vida es cuando se nos debilitan los huesos. Y pasa un poco algo parecido a esto. En vez de ser macizos pasan a ser más ahuecados, con microporos y demás. Y antes iba a decir que las capacidades del yo son capacidades, no son talentos, no vienen desarrollados. Es una capacidad que hay que desarrollar. Entonces, no significa que porque yo sea humano voy a poder aplicar o desarrollar, o sea, no voy a tener de partida desarrollada esas capacidades. Ah. Está el potencial. Por eso Dios hizo al hombre de barro. ¿A qué te refieres? Que el barro es modelable. Sí, Es un elemento modelable. sí, en realidad sí que nos parecemos mucho a lo que consideramos divinidad. Pero claro, sobre todo nos parecemos cuando somos capaces de desarrollar esas capacidades, ¿no? De no quedarte en el movimiento animal que depende del yo grupal. Sí, sí. Y entonces, curiosamente, cuando los seres humanos nos juntamos colectivamente, tendemos a actuar con lentitud, con torpeza, si se siente miedo se irradia rápidamente, nos convertimos más en grupos animales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el ser humano no es garante del desarrollo de esas capacidades. Entonces en el mundo vemos de todo, vemos humanos que son capaces de lo peor y humanos que son capaces de lo mejor. Incluso en una misma vida, un mismo humano es capaz de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo. A ver, nuestra libertad es un margen, pero somos los que más margen de libertad tenemos. Claro. A pesar de que somos esclavos de nosotros mismos y nuestros propios sistemas. Pero al mismo tiempo, dentro de estos sistemas de esclavitud encontramos muchos gestos y actos de libertad y de conciencia y de amor. Es más, hay muchos más actos de amor que lo contrario. Claro. Claro. Que al final es lo que sostiene todo el mal, no en el sentido de personas malas, sino en el sentido de consecuencias de actos de personas que actúan sin amor o sin conciencia, ¿no? Sí, sí, ¿no? Eso... Incluso hay un libro que se llama El apoyo mutuo, lo que pasa es que no se le ha dado mucho bombo, quizás sea porque no interesa, de Kropotkin, que era un anarquista, y se llama El apoyo mutuo y hace una revisión histórica no basada en la historia de los conflictos, como es la historia, conflictos bélicos por territorio, por poder, clero contra burguesía, burguesía, España contra Francia, sino basada en el apoyo mutuo. También se puede explicar la historia basada en el apoyo mutuo. Lo que pasa es que no interesa. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es así, hay muchos ejemplos de cosas bonitas y en nuestra vida también. Lo que pasa es que nos fijamos menos. Claro, llama más la atención lo feo, lo ruidoso, lo oscuro, lo doloroso. Llama más la atención. Y de hecho vamos al dentista por los dientes pochos, no a enseñarle los dientes que tenemos sanos, ¿no? Cuando veo este tipo de paredes, no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda, la morfología me recuerda mucho a las olas, ¿no? Entonces, no es que quiera asociar esto a las olas, sino al recuerdo que me trae. El recuerdo que me trae, o la asociación que yo hago, es cuando tú remas y coges una ola, pues bajas la primera sección, ¿no? La ola se va formando, va cogiendo fondo, levanta la pared y cuando hay suficiente fondo haciendo resistencia, poco profundo, levanta mucho la ola y rompe de manera huecada, ¿no? Y coge esta forma de repente en pocas décimas de segundo
tú has bajado, entras para el lado que va abriendo la ola, entras, te pegas a la pared y aquí en equilibrio buscas no salir de ahí. Entonces la sección proyecta el labio por encima, tú intentas que no te caiga encima el labio para que no te pegue el revolcón y puedas seguir disfrutando de... Y vas avanzando y... ¡buah! Entonces de repente es una experiencia en la que no sabes por qué, pero te pone arriba. O sea, preguntas a la gente que coge olas, ¿cuál es tu maniobra preferida? Y mucha gente te va a decir, el tubo, hacer un tubo, ¿no? Y no es algo que requiera gran dificultad, tiene su tal, pero no es de lo más difícil. Sin embargo, es de lo más valorado. Entonces, claro, yo lo he experimentado y si lo piensas, cuando eso ocurre y tú vas dentro del vórtice, vas dentro de un vórtice que surge en el momento a través del agua, ¿no? En interacción con corrientes, con el fondo, con un viento, Entonces tú vas un rato dentro de un vórtice y aquí se mueve una cosa que no sabes explicar, que es maravillosa, que te pone la sonrisa de oreja a oreja. Mucha gente cuando sale el tubo, ¿no? ¡Wow! ¿No? Entonces a mí lo que pienso es que ahí estás expuesto a un vórtice natural, temporal. No solo expuesto, sino que lo estás atravesando. Claro, estás dentro, es que estás dentro. Y ahí, no sé, podríamos buscar explicaciones, pues que puede haber muchos iones negativos que son tan positivos para nosotros, pero ya solamente el hecho de estar dentro de ese movimiento es como que te vitaliza, te pone arriba. Y al mismo tiempo dándole vueltas por ejemplo, yo tengo mucha afición a la capoeira, ¿no? Desde chaval he practicado y sigo practicando. Y yo me preguntaba por qué cuando hacemos capoeira, concretamente, a uno le vitaliza tanto, ¿no? Y claro, cuando tú haces capoeira, también estás en el mundo de los vórtices, porque tú estableces la mirada en el otro, tus ojos se van a mantener siempre en la mirada del otro, entonces a mi movimiento hay que sumarle el movimiento del otro. Pero es que además todo es circular en la capoeira, todo es giro, en todas las dimensiones espaciales, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás. Y estamos continuamente haciendo giros, para aquí, para allá. Como los derviches girovianos, claro, del sufismo. Es un poco derviche la cosa, ¿no? Y entonces yo asocio, por lo menos en parte, la vitalización que produce a la relación con el giro. La relación con el giro, que no deja de ser vórtices. El derviche genera un vórtice. Sí. En su movimiento él se convierte en un vórtice. Claro. Y además tiene que haber un espacio vacío. Tiene que haber un espacio vacío como de la misma manera que ocurre en los frentes ciclónicos, claro. ¿No? Sí, sí. Hay un espacio vacío, como en los tornados, hay un espacio vacío. Como en la Meca, cuando se ponen todos a dar vueltas y el propio cuadrado es el espacio vacío. Se genera un cáliz, ¿no? Sí, en el centro de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no sería una mala experiencia poder estar un ratito dentro de un tornado, ¿no? Dentro, no al lado. Claro. Bueno, y ya pasándonos al cristianismo, las propias iglesias, que las más antiguas son las de peregrinación, con su girola detrás del altar para girar, para poder, es decir, se hacían, para el altar no está pegado a la pared, está en medio, se entraba por un lado, se giraba por detrás del altar y se salía. Es verdad. Eso, ahí hay otro movimiento circular. Y las iglesias de peregrinación grandes están diseñadas para que el cura pueda estar dando misa con la gente dentro y los peregrinos entren por un lado, giren, vayan por todas las capillitas viendo las reliquias y salgan. Sí. Y de hecho hay un ejemplo de esto que yo lo he experimentado personalmente, individualmente, mejor que personalmente. Y, por ejemplo, Santa María de Unate, Centro Geográfico de Navarra, es un templo pequeño impresionante. Pues alrededor, que lo mencionábamos hace poco, el suelo está hecho de canto rodado. Y entonces yo me acuerdo que me descalcé y di las 3 vueltas de rigor para cargarte con la energía del lugar. Entonces, a la segunda vuelta, no me digas por qué, pero es como si se descorchara la esfera del sentir.
y de repente a llorar, y a llorar, y vengo a llorar, y vengo a llorar, y yo seguí caminando y vengo a llorar, y vengo a llorar, pero Sí, no sí, un sí, llorar sí, sufrido, sí. es un llorar agradable, no sabes igual por qué estás llorando, pero algo ha salido ahí, y fue fruto del giro. Entonces, también es verdad que no es lo mismo girar hacia un lado que hacia otro, la cualidad que reporta no es la misma. Cuando giramos hacia la izquierda, interiorizamos, cuando giramos hacia la derecha, exteriorizamos. Oh, qué bueno. Entonces, por ejemplo, tiene sentido que si tengo que subir por las escaleras del portal para llegar a mi casa, tiene sentido que el giro de subida Sea hacia la izquierda. sea de izquierda. Vas a tu casa. Voy a mi casa, me repliego en mi casa. Y cuando salgo y bajo, el giro es al revés, me exterioriza. Entonces, tiene sentido hacerlo de esa manera. Y hacerlo al revés no lo tendría tanto. No pasa nada, no va a influir en tu vida, ni te va a limitar, pero son detalles que tú observas y dices, caramba. Sí, y muchas de las escaleras de edificios masónicos se dividen en dos. O sea, es una Y. Puedes decidir entrar por la derecha o por la izquierda. Sí. Pues a lo mejor tiene que ver con eso, probablemente. Y yo me imagino que los derviches, que yo es un tema que desconozco, todo lo que tenga que ver con la sabiduría del giro, sabrán muchísimo. Son sufíes, giran entre ellos mismos, luego girando entre ellos mismos giran en círculo al mismo tiempo. Para ti, que tú no has visto varias veces este tipo de estructura, ¿no? Digamos, un masacote de piedras colocado con calzos o con lo que sea, y dentro dejan un espacio, un pequeño espacio. ¿Eso para ti qué es? ¿Tiene alguna importancia? Yo le he dedicado atención a eso porque te lo encuentras con relativa frecuencia. ¿A que y a veces esos calces son tan descaradamente... Esos espacios, ¿verdad? Sí, aparte de los calces, lo que se genera es... Te encuentras dos cosas. Una es los espacios internos y que al fin y al cabo, arquetípicamente se podría asociar a lo interno, lo uterino, lo femenino, etcétera, etcétera. Y luego te encuentras otra cosa que, aparte del espacio, hay muchas rocas que parece que si supongamos que son artificiales en esos casos, ¿no? Pues pareciera que quien ha modelado, quien ha manipulado, lo que pretendiera es hacer que algo tan pesado como una roca gravite, parezca lo más ingrávido o lo menos grávido posible. Entonces te encuentras pedazos de moles sustentadas por puntos los menos posibles, y a veces las rocas, ¿cómo se llaman estas rocas oscilantes que están en equilibrio? Rocas oscilantes, creo que se llaman. Se dice así mismo. Y claro, esas rocas, eso es una pasada, y la sensación que te da es, después de ver muchas, es como si lo que se pretendiese es manifestar una proeza que puede pasar desapercibida, pero tiene que ver con lo ingrávido, con el sustraerse de las fuerzas gravitatorias, con la materia, con la densidad, con lo pesado, y convertir algo muy material y muy denso y muy pesado en algo aparentemente muy liviano, ¿no? Entonces yo creo, y me puedo equivocar, que hay muchas rocas de esas que se trabajaban como puede ser un monumento mostrando la capacidad, la proeza del hacedor, como si fuesen monumentos, como elementos de exhibición, y al mismo tiempo son elementos que te pueden imponer cuando llegas a un lugar, ¿no? Sí, también crean una tensión mental, telúrica. Si tú separas, ¿no?, una cosa que está unida, la separas y la dejas colgando, en cierto sentido hay una tensión como cuando unes dos imanes pero no permites que se lleguen a unir. Hay un campo energético y tú puedes pasar el dedo, no notas nada, pero ahí tienden a unirse. Si le pones dos cositas para que esos dos imanes no se unan, no sé, y puede haber muchísimas cosas ahí, ¿eh? Desde luego, vamos. Cuanto menos son muy interesantes de observar, y raro es que no te pida, que genere un poco de frustración, de querer saber, y en ese querer es donde tú empiezas a darle vueltas, y al final, bueno, te vas exponiendo a ese tipo de fenómenos, y se va conformando una sensación,
una orientación, una posible orientación de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Claro. Yo después de ver bastante estas piedras sí que pienso que en parte tienen esa función, ¿no? Es como cuando yo voy a Roma, ¿no? Me voy a Roma y voy a encontrarme unos monumentos y unas historias que me van a hacer alarde de la capacidad tecnológica, de la capacidad artística y creativa de la gente que vive en ese lugar, ¿no? O de la capacidad material, económica, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, para mí sería un poco como el equivalente siempre que hablemos de rocas que no son naturales. O sea, las rocas sí, pero su disposición, su colocación, los artificios y manipulaciones que tenga, ¿no? Ahora ya me he dado cuenta que sí, es escaramujo. Eso se come, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con los pelitos, ¿no? Sí, esto tiene vitamina C por un tubo. Sí. Curioso. Yo las uso en infusión. Sí, sí, sí. Mira, las espinas son como las de los rosales. Sí, sí, hay rosal, es un rosal silvestre. Puede ser. Esto es muy típico en toda España, lo puedes ver, esto de las piedritas, ¿verdad? Limitando los espacios así, Sí. oquedades. Sí. Que a veces, bueno, cuando son de este tamaño así, se ve que están hechas, entre comillas, recientemente, obra de pastores, que a veces tienen que meter, le tienen que quitar la cabra, el cabrito a la madre, y Sí. lo dejan encerrado para luego sacarlo, Sí. cosas de esas, ¿sabes? Sí, aunque muchas veces utilizan los que ya existen. Claro, O los mejoran. Ah. Lo mejoran para su pretensión. eso. Sí. Y según tú, esa capacidad de construir aprovechando lo telúrico, ¿en qué momento se pierde más o menos? Porque a lo mejor se perdió mucho más recientemente de lo que pensamos. Y a lo mejor imagínate que puede existir chozos que sean del siglo XV, porque es que en el Sí. siglo XV todavía quedaban gente que inconscientemente o de la manera que fuera, Sí. sabían dónde. Es lo que tú me decías el otro día, que decía, yo he conocido gente que llega y pum, y coloca la tienda de campaña en el punto neutro exacto, no sé qué, y lo hace por intuición. Sí, sin que se le cruce una línea y tal, y descansan bien y aciertan con el sitio. Que hay gente que igual es más sensible, pero en todo caso no necesariamente lo hacen de forma consciente, sino que es instintivo. Ahí. Lo mismo que un perro que no haya sido demasiado humanizado va a cuidar de no descansar en esos sitios, esas geopatías, malos para nosotros, ¿no? Y para ellos. Sí, es un poco instintivo. Hay gente que actúa instintivamente con mucha sabiduría, ¿no? Sí. ¡Anda, Saúco! ¡Es Saúco! Míralo. Bueno, pues lo sé por la hoja, pero también por el tronco, porque el tronco es muy particular, el del saúco. El saúco es anguloso. Su movimiento es anguloso. Cuando sale rama, sale en ángulo, ángulo. Y cuando es joven, el interior del tronco es hueco. Ya cuando tiene unos años se rellena, pero ese centro tiene una especie de madera acorchada más blanda y es muy bueno para hacer flautas o cosas así. Es muy interesante el saúco. Yo me hice un berimbau con saúco. Y por supuesto los frutos del saúco. Sus flores se utilizaban en el norte, en San Juan. Una tradición antigua que yo creo que ya está perdida, pero se sabe de ella, es que las mujeres iban a bañarse al río con las flores del saúco que son como jabonosas y sirven como jabón. Y luego los frutos, pues, depende del momento que los cojas, pueden tener un grado de toxicidad, pero sabiendo cuándo hay que cogerlos, se pueden hacer unas mermeladas maravillosas, además de otros productos. El saúco normalmente crece cerca del ser humano, pero no pegado. Le gusta tener no muy lejos al ser humano, pero no crece pegado al ser humano, cerca. Como tú, ¿no?